Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet presentan Cápsulas Culturales con escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver la vida y obra de un científico, médico y astrólogo francés, a quien se adjudican muchas predicciones. Inclusive llegó a predecir el fin del mundo, que señala en el año 3797. Estamos hablando de Nostradamus. Nel settimo mese dell'anno 1999 verrà dal cielo un grande re del terrore. 20 anni del regno della luna passati, il regno di un altro comincerà all'inizio del terzo millennio, quando il sole avrà i suoi giorni oscuri. Allora la mia profezia sarà realizzata e superata.
grande re del terrore. 20 anni del regno della luna passati, il regno di un altro comincerà all'inizio del terzo millennio, quando il sole avrà i suoi giorni oscuri. Allora la mia profezia sarà realizzata e superata. Michel de Notre-Dame nació en Saint-Rémy de Provence, Francia, 14 de diciembre de 1503 y murió el 2 de julio de 1566, también en Francia. Era llamado Michel Nostradam, usualmente latinizado como Nostradamus. Fue boticario francés y supuesto adivino, más conocido por su libro Les Prophéties, en español Las Profecías, una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente predicen eventos futuros. El libro se publicó por primera vez en 1555 y la familia de Nostradamus era originalmente judía.
pero se había convertido al catolicismo antes de que él naciera. Estudió en la Universidad de Aviñón, pero se vio obligado a dejar sus estudios después de poco más de un año, cuando la universidad cerró debido a un brote de la plaga. Trabajó como boticario durante varios años antes de ingresar a la Universidad de Montpellier con la esperanza de obtener un doctorado, pero fue casi inmediatamente expulsado después de que se descubrió su trabajo como boticario, un comercio manual prohibido por los estatutos universitarios. Se casó por primera vez en 1531, pero su esposa y sus 2 hijos murieron en 1534 durante otro brote de peste. Trabajó junto a otros médicos contra la plaga antes de volver a casarse con Anne Ponsard, con quien tuvo 6 hijos. Escribió un almanaque para 1550 y como resultado de su éxito, continuó escribiendo para los años futuros, mientras comenzaba a trabajar como astrólogo para varios clientes ricos. Catalina de Medici se convirtió en una de sus principales partidarias. Sus Properties, publicadas en 1555, se basaron en gran medida en precedentes históricos y literarios y recibieron inicialmente una recepción mixta. Sufrió de gota severa hasta el final de su vida, enfermedad que finalmente le provocó un edema. Murió el 2 de julio de 1566. Muchos autores populares han optado por leyendas apócrifas sobre su vida. En los años transcurridos desde la publicación de Les Prophètes, Nostradamus ha atraído a un gran número de partidarios. Junto con gran parte de la prensa popular, le atribuyen poderes y haber predicho con precisión muchos de los principales eventos mundiales. La mayoría de las fuentes académicas rechazan la idea de que Nostradamus tenía habilidades proféticas sobrenaturales genuinas y sostienen que las asociaciones entre los eventos mundiales y las cuartetas de Nostradamus son el resultado de malas interpretaciones o malas traducciones, a veces deliberadas. Estos académicos argumentan que las predicciones de Nostradamus son característicamente vagas, lo que significa que podrían aplicarse a prácticamente cualquier cosa y son inútiles para determinar si un autor tenía algún poder profético real. También señalan que las traducciones al inglés de sus cuartetas son casi siempre de muy mala calidad, basadas en manuscritos posteriores, producidos por autores con poco conocimiento del francés del siglo XVI y con frecuencia deliberadamente mal traducidas para hacer que las profecías encajen en cualquier evento que el traductor se suponía que había predicho. En 1555 salió a la luz en Lyon un libro titulado Las profecías del señor Michel Nostradamus. La obra estaba compuesta de 353 cuartetas, poemas de 4 versos escritos con términos enigmáticos que pretendían anunciar los sucesos del futuro próximo en Francia y en toda Europa. El éxito de las profecías fue espectacular y dio a su autor, un médico provenzal conocido ya por sus almanaques, una fama a escala europea, sobre todo después de que se produjera un acontecimiento trágico que Nostradamus supuestamente había pronosticado
en 1555, la muerte del rey Enrique II en el curso de un torneo. En los años siguientes, Nostradamus publicaría sucesivas ediciones de sus profecías, ampliadas cada vez con nuevas cuartetas, de manera que la última edición contaba con 942 agrupadas en un total de 10 centurias. De ahí que la obra se conozca también con ese nombre. Nostradamus decía que sus obras eran libros de profecías que he querido pulir un poco oscuramente. Él mismo reconocía, pues, que había dado deliberadamente un aire oscuro y enigmático a sus pronósticos, hasta convertirlos en abstrusas y perplejas sentencias. Lo justificaba como una manera de impedir que el vulgo pudiera acceder sin dificultades a las verdades celestes que él había recibido por una inspiración especial. No cabe duda, sin embargo, de que de esa manera permitía que sus pronósticos pudieran interpretarse de distintas maneras y así se aplicaran a los diversos acontecimientos del futuro. De ahí que muy rara vez precise la fecha en la que la profecía debía cumplirse. El aire enigmático de las cuartetas se lograba mediante varios procedimientos lingüísticos, uso de latinismos en vez de las palabras habituales, elipsis o supresión de verbos o artículos, sintaxis enrevesada, hasta los errores de impresión habituales de una edición a otra. Eso añadía un plus de misterio. El adivino por antonomasia. Tras su muerte en 1566 y hasta hoy día, a Nostradamus se le ha recordado siempre como astrónomo y adivino por antonomasia, y sus obras han atraído a una legión de lectores en busca de supuestas predicciones de sucesos históricos ocurridos siglos más tarde, por lo general un ejercicio de charlatanería desbocada que ha dado lugar a manipulaciones tanto políticas como mercantiles. Lo cierto es que gracias al estilo enigmático utilizado por Nostradamus en sus centurias, estas pudieron aplicarse a episodios dramáticos ocurridos decenios o hasta siglos más tarde. Una profecía para cada gran crisis de la historia. Aquí les voy a mostrar algunos de los ejemplos. En 1610, el asesinato de Enrique IV de Francia. Mientras iba en carroza por una calle de París, Enrique IV fue atacado por un fanático que le reprochaba las concesiones realizadas a la minoría protestante. El rey murió a las pocas horas a causa de las heridas de puñal. En las semanas anteriores al magnicidio, circuló por París una cuarteta falsamente atribuida a Nostradamus y a la que nadie hizo demasiado caso. Después del atentado, en cambio, algunos la interpretaron como una profecía. La cuarteta decía así: 5 décadas y 7 no frenarán la carrera del gran león céltico, cuando un joven león con su leona, recurriendo a la osa, furtivo de su rival, cortará el uso. Otra de las profecías, 1792, la abolición de la monarquía francesa. La Revolución Francesa, iniciada en 1789, dio lugar a muchas asociaciones con las cuartetas de Nostradamus. Este se había referido en un prólogo de las centurias a una renovación de siglo
que tendría lugar en 1792, justo el año en que se abolió la monarquía y se proclamó la República. Otra cuarteta aludía al monje negro en gris dentro de Varennes, verso que se interpretó como alusión a la huida de Luis XVI en 1791 y su detención en la misma población. Un tercer ejemplo, 1804, la coronación de Napoleón Bonaparte. El fulgurante ascenso de Napoleón hasta su coronación imperial en 1804 incitó a muchos a buscar supuestas anticipaciones en las centurias de Nostradamus. En 1806, un médico de Montpellier publicó un opúsculo de título elocuente, Napoleón I, emperador de los franceses, predicho por Nostradamus. Una de las cuartetas que más fácilmente podían relacionarse con Napoleón era la que aludía a un emperador que nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con cuántas gentes se halla, que les parecerá menos príncipe que carnicero. When we cry, when we laugh.
Para comprender quién fue en realidad Nostradamus y el sentido de sus profecías, hay que situarse en el momento histórico en que vivió. El siglo XVI fue una época recorrida por toda suerte de crisis y tensiones que los contemporáneos vivieron con auténtica angustia. Y es a la luz de este clima de conmoción y temores colectivos como hay que entender las profecías y los pronósticos de Nostradamus. Por ejemplo, el nuevo pronóstico para el año 1558 detallaba la visión de la resplandeciente y eterna espada de Dios, que golpearía por la peste y el hambre, por mutaciones de reinos y guerras. Una epidemia proveniente de África sería tan horrible y lamentable que la mayor parte del mundo acabaría por menguar. E incluso serían pocos los pájaros que burlarían a la muerte. Un movimiento casi perpetuo traería terremotos, enfermedades, mares teñidos de sangre, muerte, ruina, tierra seca, ventiscas, actos crueles, rupturas de lealtades, discordias y venenos mortíferos. Nostradamus aseguraba también que se produciría una rebelión popular contra una reina. En 1560, Catalina de Médicis, viuda de Enrique II y madre de 3 hijos que serían reyes sucesivamente, Francisco II, Carlos IX y Enrique III, recibió a Nostradamus en el castillo de Blois. Aprovechó la ocasión para pedirle el horóscopo de uno de sus hijos, el futuro rey Enrique III, del que Nostradamus aseguró que llegaría a ser rey para alegría de la soberana. 5 años después, Catalina, en una gira que hizo por el país con la corte, quiso visitar a Nostradamus en su ciudad de residencia, Salón de Provence. Mantuvieron una larga entrevista, aunque la predicción con que Nostradamus obsequió a la reina que un ministro protestante, Coligny, moriría antes que el rey Carlos IV, no resultó muy impresionante, pues Coligny tenía casi 50 años y el monarca apenas 15. Coligny, en todo caso, sería asesinado por sus enemigos católicos durante la noche de San Bartolomé en 1572. Los males que pronosticaba Nostradamus preparaban al lector para lo peor. Nuestros problemas no terminan aquí y todavía no hemos tocado fondo. Las desgracias en los presagios de Nostradamus parecían no tener límite. Del cielo vendrían el fuego, lluvias de sangre, rayos que entrarían en el templo cerrado. La llegada de un extraño pájaro iría acompañada de una terrible hambruna, tan grande que el hombre será antropófago. Del cielo también se abatirían lluvias de sangre y de leche, tempestades que traerían consigo ruina y destrucción, saltamontes que invadirán cultivos y mares y devorarían todo a su paso en la tierra. Una hambruna se añadiría a otra. Las crecidas de los ríos inundarían campos y ciudades. Ningún lugar de la tierra escaparía, desde Babilonia hasta África, ni siquiera Amerish, como llamaba al continente americano, aunque Europa, sobre todo Francia e Italia, sería la más castigada. La naturaleza, en los pronósticos de Nostradamus, era fuente de toda suerte de monstruos y maravillas. Mencionaba, por ejemplo, a un monstruo con 2 cabezas y 3 brazos, el cual sería el encargado de anunciar que una gran urbe, Roma quizá,
pronto sería aniquilada por las aguas. Un arco iris aparecería de noche en el cielo de Nantes, señal de fuertes lluvias. También se vería en junio un cometa en el norte, cerca de la constelación de Cáncer, y fallecería un célebre romano, sin duda, el Papa. El objetivo de Nostradamus. Cabe preguntarse qué pretendía Nostradamus al acumular presagios tan espantosos. Sin duda, no hay que interpretarlos como profecías de hechos concretos que debían producirse en un futuro más o menos inmediato. El astrólogo provenzal, más que anunciar desgracias concretamente que luego pudieran verificarse si habían tenido lugar, pretendía asustar a sus lectores, arrastrarlos a lo más profundo de un mundo imaginario, terrorífico, un mundo todavía más angustioso que la realidad. De ahí su tendencia a exagerar los desastres futuros y presentarlos de forma hiperbólica. La fuente de todas estas desgracias se encontraba, para empezar, en el mal que habitaba en el hombre, esa capacidad que tenía el ser humano de ser un lobo para su prójimo, participando de la visión pesimista de la naturaleza humana propia de la tradición agustiniana, iniciada por Agustín de Hipona en el siglo IV después de Cristo. Nostradamus ponía constantemente ejemplos de cómo un hijo se volvía contra su padre. El padre manda asesinar al hijo, el sobrino ejecuta al tío. Fratricidios, parricidios, matricidios e infanticidios pautan el futuro de forma inexorable. Enigmas aterradores. Nostradamus hablaba como un profeta de la Biblia que anunciaba las mayores calamidades que afligirían al pueblo de Dios, a fin de intentar devolverlo a la fidelidad. Su propósito era asustar mediante enigmas aterradores, tan aterradores que a menudo no podían descifrarse. De este modo esperaba que sus lectores recapaciten sobre su propia conducta y no se dejaran arrastrar por la espiral de violencia del mundo real en el que vivían. Sus profecías proponían mostrar los peligros que aguardaban a la humanidad y que podían hacer olvidar para siempre el mensaje de amor y paz de Cristo. El terror por las catástrofes del futuro próximo podía servir de advertencia a todos los cristianos para que no se enfrentaran por sus diferencias confesionales y para que comprendieran que debían guardar las distancias con todos aquellos que pretendieran conocer toda la verdad sobre la fe, aquellos dispuestos a desgarrarse, a perseguir y a matar al prójimo en nombre de su propia idea de Dios. Las predicciones cumplidas de Nostradamus. Las predicciones de Nostradamus están escritas en verso y redactadas de forma tan ambigua y abierta a la interpretación que prácticamente es posible ver en sus palabras un anuncio de casi cualquier acontecimiento. Todo depende del análisis y las deducciones que se extraigan de sus famosas cuartetas. No obstante, hay varios hechos que tradicionalmente se admite que se fueron predichos por Nostradamus. No son muchos, pero son acontecimientos extraordinariamente importantes en el devenir mundial, aunque la lista es mucho más larga e incluye, entre otras cosas, eventos tan significativos como, por ejemplo, el asesinato de los Kennedy
o la reciente muerte de Isabel, incluso hay quien ve otro funesto presagio en los vaticinios de Nostradamus que muchos anuncian para el reinado de Carlos III de Inglaterra. Las predicciones cumplidas de Nostradamus, o al menos las que han sido ampliamente reconocidas como tales, son las siguientes. La Revolución Francesa tuvo lugar en 1789 y con su predicción se asocian varios de los versos de Nostradamus, como en un prólogo de la Centuria, donde el astrólogo y boticario francés alude a una renovación de siglo en 1792, cuando se abolió oficialmente la monarquía francesa y se proclamó la República. Otra cuarteta también habla del monje negro en gris dentro de Varennes, que muchos han interpretado como la huida de Luis XVI y su posterior detención. La coronación de Napoleón Bonaparte. Una de las cuartetas que alude a este hecho asegura: un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con cuánta gentes se alía, que les parecerá menos príncipe que carnicero. Ascenso de Adolf Hitler. Nostradamus llegó incluso a utilizar la palabra Hister en sus versos, algo que se ha asociado con el sonido de Führer. Escribió: de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente más crecerá. Adolf Hitler nació en Austria y está considerado como uno de los líderes más seductores y peligrosos de la historia de la humanidad. Bestias feroces, de hambre, ríos tragar, la mayor parte del campo contra Hister estará. En jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. Afirma Nostradamus en otra estrofa lo que asocia estas profecías con territorio germano. Bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Según algunas interpretaciones, Nostradamus avanzó hace siglos este cruento y dramático hecho histórico que estremeció al planeta. Cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre, dentro de la peste por el hierro, fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. Dice su cuarteta. Algunos estudiosos de los presagios de Nostradamus ven en dentro de 2 ciudades y 2 azotes como nunca vio nada igual una clara referencia a las bombas atómicas que se arrojaron durante la guerra mundial contra Hiroshima y Nagasaki. Tragedia del vuelo 571 en los Andes. Algunos expertos están convencidos de que Nostradamus también adelantó la tragedia del vuelo 571 que en octubre de 1972 se estrelló en los Andes y que se convirtió en uno de los accidentes más conocidos del mundo de la aviación internacional por las dramáticas circunstancias en que se vieron envueltos los supervivientes. El francés aseguró la voz oída del insólito pájaro sobre el cañón del respiral suelo. Tan alto se elevará del grano la tarifa, que el hombre del hombre será antropófago. Los 16 supervivientes que sobrevivieron al accidente aéreo pasaron 72 días de infierno en la nieve y solo pudieron subsistir tras comerse los cuerpos de otros viajeros fallecidos. Atentado contra las Torres Gemelas.
Para muchos intérpretes de las predicciones de Nostradamus, esta es una de las más claras. Sus versos afirman: 5 y 40 grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante y gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los normandos probar. Y en el fuego del centro de la tierra hará templar alrededores de ciudad nueva. Dos grandes rocas largo tiempo harán guerra, luego Aretusa enrojecerá de nuevo el río. Hay quien relaciona las dos grandes rocas con las Torres Gemelas, mientras que la primera cuarteta contiene indicaciones más explícitas como fuego acercándose a la gran ciudad nueva, Nueva York, o gran llama esparcida, en referencia a los atentados del 11 de septiembre. James Ames de Chavigny, magistrado de la ciudad de Beaune en 1548 y doctor en Derecho y Teología, informa acerca de los datos del profeta Michel Nostradamus. Su padre se llamaba Jacobo Nostradamus, notario del lugar. Su madre, Renata de Saint-Remy. Sus abuelos paternos y maternos pasaron por muy sabios en matemáticas y en medicina, habiendo recibido el de sus progenitores el conocimiento de sus antiguos parientes. Estos antepasados eran judíos de la tribu de Isaacar, al parecer pródiga en adivinos. En torno a 1480, un edicto regio había amenazado a todos los hebreos de Provenza con la confiscación si no se convertían, de modo que el bisabuelo de nuestro profeta, llamado Abraham Salomón, pensó que era más práctico bautizarse que perderlo todo. Tomó el apellido de Nostradam, que más tarde Michel latinizaría y convertiría en Nostradamus, en un intento de revestirlo de dignidad y misterio. Así pues, Nostradamus nació en el catolicismo y rodeado de sabios, que muy pronto le iniciaron en las profundidades de las matemáticas, lo que por aquel entonces significaba adentrarse en la astrología y también en el arte de la medicina y la farmacia. Desde muy joven aprendió a manejar el astrolabio, a conocer las estrellas y a describir el destino de los hombres en sus aparentemente caprichosas conjunciones. En Aviñón y Montpellier estudió letras, además de medicina y filosofía, asombrando a compañeros y profesores por sus raras facultades y su infalible memoria. Tenía 22 años cuando, durante una epidemia de peste que asoló la ciudad de Montpellier, inventó unos polvos preventivos que tuvieron mucho éxito. Su espíritu inquieto y errabundo le llevó a recorrer Francia e Italia, donde tuvo lugar una ya famosa anécdota en Génova. Paseando con otros viajeros, encontró a un humilde monje franciscano antiguo porquerizo llamado Felice Peretti. Nostradamus se arrodilló ante él en medio del estupor de quienes presenciaban la escena. No hago otra cosa que rendir el debido respeto a su santidad, dijo con sencillez el adivino en 1585. Peretti subiría al trono pontificio con el nombre de Sixto V. Convertido en boticario y perfumista, se instaló en Marbella y dedicó su ingenio a la elaboración de elixires, perfumes y filtros de amor. Fue en esos días de 1546
cuando tuvo lugar un acontecimiento que llevaría a Nostradamus a los umbrales de la fama: la terrible epidemia llamada del carbón provenzal. Provence fue el centro de la plaga. Los afectados por ella se volvían negros como el carbón antes de morir, atacados por tremendos dolores. De ahí el nombre que se le asignó con ironía no exenta de crueldad. Nostradamus inventó un mejunje compuesto de resina de ciprés, ámbar gris y zumo de pétalos de rosa, que habían de recogerse en cestos cada madrugada. El fármaco inexplicablemente consiguió cortar el contagio y revistió a su creador de honores y prestigio, hasta el punto de ser requerida su presencia en Lyon, cuando allí se declaró un nuevo brote de la peste. Al año siguiente, Nostradamus se instaló en la villa de Salon, que entonces se llamaba Salon de Creux, en una casa de modesta apariencia. Abrió su consulta y se dedicó a atender a una nutrida clientela ansiosa de adquirir sus aceites, pócimas y bebedizos contra todo tipo de males. En esa época elaboró una de sus más apreciadas mixturas, capaz de curar la esterilidad. La fórmula se componía de los siguientes ingredientes: orina de cordero, sangre de liebre, pata izquierda de comadreja sumergida en vinagre fuerte, cuerno de ciervo pulverizado, estiércol de vaca y leche de burra. Al parecer, Nostradamus empleó este remedio para poner fin a los desvelos de la florentina Catalina de Medici, nieta del Papa Clemente VII, hija de Lorenzo de Médicis y esposa del rey de Francia Enrique II. Catalina, que era tan inteligente como víctima de las supersticiones, se rodeaba de un séquito de adivinos, nigromantes y astrólogos, y encontró en Nostradamus el crédulo sosiego que necesitaba. Había permanecido 11 años sin hijos y sufría viendo a su regio marido rodeado de amantes. Tras ingerir el que suponemos repugnante preparado de Nostradamus, Catalina empezó a parir de forma prodigiosa hasta alcanzar la cifra de 10 hijos. Nostradamus atendía a sus clientes durante el día y permanecía durante la noche encerrado en un observatorio que había hecho instalar en la parte alta de su casa. Todos lo consideraban un maravilloso hechicero y un habilísimo médico, lo que para las gentes era lo mismo, pero muy pocos conocían su relación con los astros. En aquellos días abundaban los pronosticadores y Nostradamus no quería ser uno más, sino el mejor. El magistrado Chavigny nos cuenta cómo él preveía las grandes revoluciones y cambios que habían de ocurrir en Europa y aún las guerras civiles y sangrientas y las perniciosas perturbaciones que iban a asolar en el mundo, y lleno de entusiasmo y como arrebatado por un furor enteramente nuevo, se puso a escribir sus centurias y demás presagios. Por miedo a que la novedad de la materia suscitase maledicencias y calumnias, como efectivamente ocurrió, Nostradamus prefirió guardar sus profecías para él mismo, hasta que en 1555 decidió darlas a luz. El éxito de estos crípticos cuartetos fue inmediato. En la corte el rey y su esposa quedaron maravillados. Nostradamus fue reclamado en París, donde Enrique II lo colmó de regalos, y su impresionante figura, barbada, hechizó a los cortesanos. En los años siguientes, su prestigio aumentaría hasta límites inconcebibles cuando una de sus predicciones, la relativa a la muerte del rey, se cumplió tal como él había escrito. Años antes, el astrólogo Luca Gaurico, consultado por Catalina de Medici, ya había pronosticado que su marido perecería en duelo. Convertido en rey, Enrique había escrito: «No existe apariencia alguna de que yo vaya a morir de tal manera. El rey de España y yo acabamos de hacer la paz, y aunque no la hubiéramos hecho,
dudo mucho de que llegásemos a batirnos en duelo. Cuando aparecieron las profecías, fue grande la curiosidad en la corte. ¿Era el profeta de Salón de la misma opinión que Gaurico? Los más aficionados a los criptogramas no tardaron en encontrar en las centurias una cuarteta en la que podía encontrarse la respuesta. El joven león al viejo ha de vencer. En campo del honor, con duelo singular. En jaula de oro sus ojos sacará. De 2 heridas, una para morir muerte cruel. Posteriormente, los comentadores han encontrado que todo está muy claro. De los 2 leones, el primero trataba de representar el signo astrológico de Francia y de su rey. El otro era el león heráldico de Escocia, bajo cuyo blasón combatía el conde de Montgomery, lugarteniente entonces de la Guardia Escocesa en la corte de Francia. Los hechos ocurrieron así en uno de los torneos que festejaban el fin de la guerra con España. El rey quiso medir sus fuerzas con Montgomery. Este último golpeó involuntariamente con su lanza la coraza de Enrique con tan mala fortuna que una astilla penetró bajo la víscera del yelmo real que brillaba como el oro. Como auguraba la profecía, el joven león escocés era 12 años más joven que el rey, y de las 2 heridas, fractura de cráneo y ojo atravesado, solo la segunda era mortal. Como indicaron los médicos, la crueldad de la muerte se advierte en que la agonía de Enrique duró más de 12 días. Los versos se habían cumplido con fatídica precisión. Nostradamus nada más se equivocó en un detalle: no fueron los 2, sino un solo ojo el herido. Lo demás aparecía tan exacto que la reputación de Nostradamus no iba a decaer ya hasta su muerte. Los últimos días del profeta son también narrados con rigor de letrado por Jean M. de Chavigny. Había pasado ya de los 60 años y estaba muy débil a causa de las enfermedades frecuentes que lo afligían, en especial artritis y gota. Falleció el 2 de julio de 1566, poco antes de la salida del sol. Podemos muy bien creer que le fue conocido el tiempo de su muerte y aún el día y la hora, puesto que a finales de junio de dicho año había escrito de su propia mano estas palabras latinas: Hic prop mors est, mi muerte está próxima, y el día antes de pasar de esta vida a la otra, habiéndolo yo asistido durante largo tiempo y habiendo estado cuidándolo desde el anochecer hasta el día siguiente por la mañana, me dijo estas palabras: no me verá con vida la salida del sol.
La obra que le dio fama a Nostradamus es una colección de enigmas y profecías en verso, publicadas en 4 centurias o volúmenes de 100 cuartetas cada una. En 1558 la colección fue completada por otros 6 volúmenes. En un lenguaje sibilino y hermético, sin orden cronológico, las cuartetas de las centurias exponen profecías y pronósticos sobre una edad histórica que llega hasta el año 3797. Según ciertos comentadores, muchas de estas profecías se realizaron de la muerte de Enrique II en un torneo a la de Luis XVI de la caída de Napoleón a la guerra de 1939. Enigmáticas y sugerentes, las cuartetas proféticas reunidas por Nostradamus en sus centurias brillan como las estrellas lejanas cuya claridad es más misteriosa que la del sol. No obstante, Nostradamus no redactó sus profecías pretendiendo rigor, sino llevado por su olfato y su inspiración, y en 1542 escribió a su hijo César, estando a veces durante toda una semana penetrado de la inspiración que llenaba de suave olor mis estudios nocturnos, he compuesto mediante largos cálculos libros de profecías un poco oscuramente redactados y que son vaticinios perpetuos desde hoy hasta el año 3797. Es posible que algunas personas muevan con escepticismo la cabeza en razón de la extensión de mis profecías sobre tan largo periodo, y sin embargo todas ellas se realizarán y se comprenderán inteligiblemente en toda la tierra. Habida cuenta de la celeridad con la que evolucionan las sociedades, la osadía de su empeño merece admiración. Cosa bien distinta es estimar válidas sus predicciones, como siguen haciendo muchos. Estas aparecen redactadas en un lenguaje ambiguo y en cuartetos rimados, lo cual dificulta aún más su interpretación. Cabe pensar que este carácter confuso fue desarrollado intencionalmente por Nostradamus a fin de que sus predicciones pudieran ser interpretadas por las futuras generaciones tanto en un sentido como en otro. De este modo, son los acontecimientos los que se ajustan a las profecías y no al revés. Lo cierto es que muy pronto comenzaron a reconocérsele sus méritos como profeta. 8 años después de que publicara sus centurias, una de sus predicciones, aquella que hacía referencia a la muerte de Enrique II de Francia en un torneo, se cumplió. Tras este hecho comenzaron a propagarse los rumores sobre el carácter visionario de Nostradamus, lo que, unido a sus éxitos como médico, lo convirtieron en una mezcla de terapeuta y mago a los ojos de la sociedad de la época, hasta el punto de que el rey Carlos IX lo nombró médico de la corte. La admiración social se acrecentó aún más el 2 de julio de 1566, día en el que, como había predicho unos años antes, aconteció su muerte. Desde entonces, década tras década, siglo tras siglo, muchos han sido los encargados de supervisar el cumplimiento de las profecías de Nostradamus y alertar sobre su eventual consumación. Tan solo unos años después de muerto, nuevos acontecimientos vendrían a cimentar su fama. Así, la batalla de Lepanto 1571 fue predicha en los siguientes términos: a las Españas llegará un rey muy poderoso, por mar y por tierra subyugando nuestro mediodía. Este mal hará, rebajando la media luna, bajar las alas a los del viernes. Y en efecto, Felipe II, que reinó entre 1555 y 1598, llegó a ocupar París, mediodía francés, y a enfrentarse militarmente a los sultanes otomanos, la media luna, por el control del Mediterráneo.
Nostradamus revela en forma enigmática y críptica los acontecimientos históricos más importantes que sucederán en el mundo e incluso el momento en que se producirá el fin del mundo. Su fama procede de las dotes adivinatorias que le han convertido en uno de los profetas más conocidos de todos los tiempos. Nostradamus se puso de plena actualidad después del fallecimiento de la que fue reina de Inglaterra y la coronación de su hijo Carlos III como nuevo monarca inglés. Saltó a la palestra por una predicción que apuntó a un posible drama sucesorio en la Casa Real británica, los Windsor. Según algunos versos de Nostradamus, un personaje que no esperaba ser rey será coronado como tal, lo que indicaría un hecho inesperado en la línea sucesoria de la familia real inglesa. Este hecho inesperado y tétrico no hace sino sumarse a las sombras predicciones que Nostradamus elaboró para los próximos años y que incluyen, entre otras cosas, un gran conflicto bélico que podría tratarse de la Tercera Guerra Mundial o un cambio climático sin precedentes. No en vano, las profecías de Nostradamus no solo anuncian acontecimientos futuros que aún no han tenido lugar, sino que incluso se atreven a pronosticar cuándo tendrá lugar el fin del mundo y cómo será. Según Michel de Notre Dame, más conocido como simplemente Nostradamus, el fin del mundo es algo que no llegará a ver nuestros ojos, puesto que ocurrirá en el cuarto milenio, concretamente el año 3797. El verso en el que se basan las predicciones de Nostradamus sobre el fin del mundo es el siguiente: muy cerca de Auch, Lectoure y Mirande, el gran fuego se caerá del cielo durante 3 noches. La causa parecerá estupenda y maravillosa. Muy poco después la tierra temblará. Los más expertos intérpretes de las cuartetas de Nostradamus, sus versos son enigmáticos y extraordinariamente crípticos, muy abiertos a los diferentes análisis, anuncian que las palabras del francés bien podrían referirse a un asteroide que impactará contra el planeta, aunque también hay quien asegura que, dado que primero aseguran que la causa parecerá estupenda y maravillosa, también podrá tratarse de un cometa de ciclo largo. Sea como sea, ninguno de los que leen estas líneas estaremos aquí en el 3797. O tal vez, sí. En su libro Las profecías, Nostradamus vaticinó lo que podría ocurrir en 2023. Según escribió Michel de Notre Dame, durante 40 años no aparecerá el arco iris. Durante 40 años se verán todos los días la tierra seca, se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. Los expertos en la materia aseguran que de alguna u otra forma la explosión de una bomba nuclear acelerará el cambio climático. Además, el principal continente afectado sería Europa. Una parte del libro menciona que una luz caería sobre Marte, lo cual fue interpretado como que los hombres llegarían al planeta rojo. De acuerdo a Nostradamus, el Papa Francisco dejaría su cargo como máximo representante
de la Iglesia Católica. El problema vendría después, ya que el vidente asegura que el puesto sería ocupado por una persona oscura y muy peligrosa. La decisión podría cambiar el rumbo de la Iglesia y el mundo moderno tal y como lo conocemos. Nostradamus mencionó en su libro escrito en 1555 que se venían tiempos difíciles para la humanidad. Por los efectos de la guerra, varios países sufrirían hambrunas y epidemias. También predijo que diversos conflictos en Estados Unidos generarían un descontento social que derivaría en inestabilidad. Además, vaticinó un nuevo orden mundial, dominado por un hombre y una mujer. En el umbral del año 2024, las enigmáticas y simbólicas profecías del antiguo adivino francés Nostradamus se elevan como sombras inquietantes sobre el horizonte. ¿Qué dice la profecía de Nostradamus sobre la guerra sangrienta en 2024? Algunas de las cuestiones que Nostradamus plantea para 2024 apunta hacia una inminente tercera guerra mundial. La cuarteta 77 de la centuria octava evoca imágenes desoladoras. El anticristo pronto aniquila a los tres. 27 años de guerra sangrienta, herejes muertos, cautivos exiliados, sangre, cuerpos humanos, agua roja helada. Muchos interpretan el 3 como una referencia a las potencias mundiales, incluyendo a Estados Unidos, Rusia y China. Además, algunos sugieren que el conflicto podría iniciarse con un suceso extraño relacionado con aviones o submarinos. Nostradamus anunció en sus conocidas profecías una fecha clave para España que está próxima a llegar. Así lo develó Caesarem de Nostradamus, uno de los principales expertos en las predicciones de Nostradamus, que indica cuándo será ese año fatídico para España, al tiempo que justifica por qué ha llegado a esa conclusión. Se trata de una fecha clave a partir de la cual el país podría vivir penosos sucesos y que no es otra que 2026. Los eclipses que llegarán desde 2026. En ese año, Caesarem de Nostradamus anuncia una dura predicción para España, que vivirá una serie de desafortunados y trágicos acontecimientos coincidiendo con 5 eclipses que darán el pistoletazo de salida a esta cadena de hechos en España y que, según este estudioso, podría suponer una especie de reconquista árabe lanzada desde el norte de África hacia el sur de Europa. El primero de estos eclipses, que tendrá lugar el 12 de agosto del 2026, tendría características idénticas a uno que ocurrió siglos atrás, específicamente en el año 666 después de Cristo, una fecha con claras connotaciones apocalípticas. El inquietante dibujo de Nostradamus, pero además Caesarem habla de la existencia de un inquietante dibujo hecho por el mismo Nostradamus y que el estudioso de las profecías relaciona con la predicción para España. Se trata de una acuarela en la que Nostradamus representó una medalla que cuelga de la rueda de la vida, con 7 radios que representan, según Caesarem, las 7 luminarias. En la medalla, además, hay 3 soles que se corresponden con 3 eclipses de la profecía sobre España.
tal como detalla la interpretación hecha por este estudioso de la obra de Nostradamus. Los 3 eclipses serían los que tendrán lugar en 2026, 2027 y 2028. La acuarela atribuida al manuscrito perdido de Nostradamus incluye también la imagen de Escorpión, que representa el período de la existencia humana. En la sextilla 44 de la sexta centuria se narran unos sucesos bélicos que suceden entre España y el norte de África. De noche, por Nantes, Iris aparecerá. Artes marinas suscitaron la lluvia. Árabe, cima, gran flota hundirá. Un monstruo en Sajonia nacerá de oso y puerca. Las interpretaciones son 2, esencialmente una guerra entre los países musulmanes y europeos, asociados al auge de organizaciones terroristas como Daesh. A continuación, hay otras de las predicciones de Nostradamus para los próximos años. Explotará una bomba nuclear. En una de sus profecías, Nostradamus apunta que la tierra seca se volverá más seca y se verán grandes inundaciones. Los expertos, quizás llevados por el contexto actual en Rusia y Ucrania, interpretaron que se refería a que ese año habría una bomba nuclear y que ese hecho afectaría al cambio climático. Nostradamus auguró en sus textos 7 meses de gran guerra y gente muerta por maldad. Esto sería el tiempo que duraría el conflicto a nivel global, en el que se vería involucrada una capital europea como París. Uno de los países que más va a sufrir la crisis económica va a ser Estados Unidos, para quien Nostradamus augura convulsión social. El nuevo orden mundial que se avecina vendrá liderado por un hombre y una mujer. La consecuencia de la gran guerra en Ucrania será las víctimas colaterales, mientras que algunos países del primer mundo lograrán esquivar las balas y las penurias económicas. Nostradamus augura que muchos otros pasarán por un estado de hambruna y surgirán más pandemias que agitarán el mundo, como ha ocurrido con el COVID-19. Por último, en un fragmento de una cuarteta de sus perturbadoras profecías, Nostradamus asegura que una luz caería sobre Marte, o lo que es lo mismo, el hombre pisaría Marte y seguirá conquistando el espacio. Michel o Miguel de Notre Dame, o Nostradamus, sin duda, era una persona especial y tenía un don en el que sus abuelos, conocedores de las matemáticas, la astronomía y astrología, habían tenido mucho que ver en esa ciencia oculta de predecir el futuro. Decía que sus profecías las había obtenido en esas largas horas en las que por la noche permanecía encerrado en su estudio, donde atesoraba sus libros, preparados medicinales y proyectos. Para él, esos mensajes provenían del cosmos, porque todo lo que ocurría en la Tierra estaba relacionado con los movimientos de los astros, y esas predicciones precisamente se las había comunicado Dios a través de los planetas por entonces conocidos. Como era sumamente arriesgado hablar abiertamente de estos mensajes que revelaban hechos y sucesos que aún no habían tenido lugar, los escribió en un lenguaje críptico y enigmático,
que muchas veces dieron lugar a más de una interpretación. Así nacieron las Centurias, que se animó a editarlas en Lyon en el año 1555, cuando pensó que podían ser de alguna utilidad. Fue tal el éxito que ampliaría en sucesivas ediciones con más predicciones. Son en total 6.338 que, como están escritas en un lenguaje elíptico, es posible darles más de un significado. Algunos creen ver en la siguiente predicción la pandemia por el coronavirus. La gran plaga de la ciudad marítima no cesará hasta que se venga la muerte de la sangre justa, condenada por un precio sin crimen de la gran dama indignada por la simulación. Si bien la ciudad de Wuhan, donde se cree que comenzó todo, no es marítima, sí lo es el mercado, donde se servía la famosa sopa de murciélago que integra la lista de culpables de propagación de la enfermedad. Para este año predijo que en el cielo se ve fuego y una larga estela de chispas, lo que llevó a conjeturar sobre una inusitada actividad cósmica, y hasta algunos arriesgaron a que se refiriera a un cometa que chocaría contra la Tierra o que pasaría demasiado cerca. En la cuarteta, pocos jóvenes medio muertos para empezar, padres y madres muertos de infinitos dolores, mujeres de luto, la pestilente monstruosa, la grande no será más, todo el mundo se acabará. Aventuró la aparición de zombies a partir de la propagación de un virus. Si la ansiedad carcomía a los norteamericanos por saber el resultado de las últimas elecciones, hubieran sabido que Donald Trump perdería las elecciones con leer a Nostradamus. Un gran rey perdería su corona. Pero, ¿por qué se le da tanto crédito a Nostradamus? Cuando lanzó sus profecías, captó la atención de gente poderosa e influyente. El primero que lo amparó fue Enrique II, rey de Francia, y Nostradamus acertó cuando predijo su muerte en un duelo. El león joven al viejo sobrepasará. En campo bélico, por singular duelo. En jaula de oro, los ojos le atravesará. 2 choques, uno después, morir, muerte cruel. El monarca moriría luego de días de agonía por un pedazo de lanza que se clavó en su ojo y que salió por su oído. Cuando el francés escribió «Un emperador nacerá cerca de Italia, que el imperio será vendido muy caro, dirán con qué gentes él se junta, que se encontrará menos príncipe que carnicero», se refería al nacimiento de Napoleón Bonaparte. Otras cuartetas aportarían datos concretos de su reinado. El 20 de junio de 1791, el rey Luis XVI y su esposa María Antonieta escaparon de París disfrazados, aunque serían apresados en Varennes. Más de 200 años atrás, Nostradamus describió este suceso. De noche vendrá por el bosque de Rennes, 2 partes torcido, Erne, la piedra blanca, el monje negro en gris en Varennes, elegido rumbo a causa de tempestad, fuego, sangre, corte. Desde el incendio de Londres de 1666, la Primera y Segunda Guerra Mundial, pasando por el atentado a las Torres Gemelas, en sus profecías se interpretan indicios que probarían que el astrólogo y médico francés sabía de lo que escribía. Para otros, sus aseveraciones dejan la puerta abierta para más de una interpretación. Cuando ya era famoso, el rey Carlos IX lo nombró su consejero y médico de la corte. Nostradamus murió el 2 de julio de 1566, víctima de la gota y la artritis. Tenía solo 62 años. En su tumba,
está grabada la inscripción: aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo. Había adelantado cómo sería su propia muerte. Nada más hará, irá a reunión Dios, parientes cercanos, amigos, hermanos de sangre, completamente muerto, cerca de la cama y del banco. Y así fue como murió. De la misma forma, cuando en 1700 se dispuso el traslado de sus restos, se abrió el féretro y se encontró una chapa que tenía grabado el número 1700, más indicios para que muchos sigan hurgando, para adelantarse a los hechos que para el común de los mortales siguen siendo un misterio. Y llegamos al final de esta reseña tan interesante e inquietante como fue la de Nostradamus. Espero que les haya agradado y les haya interesado tanto como a mí. Les dejo mi cariño y nos vemos la semana que viene con más reseñas de personajes, celebridades y hechos destacados en el mundo de la cultura. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina.
Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.